Bueno, hay un informe que publicó recientemente Wall Street Journal que nos habla de unas personas que no tienen deuda, viven acá, así como lo oyen en los Estados Unidos, sin deberle nada a nadie. ¿Y cómo es eso? No son unos bichos raros, como así mismo se les conocen. De eso vamos a hablar con Tulio Rodríguez, analista económico y financiero. Gracias, Tulio, por estar con nosotros. Muy buenas noches. Yo estoy confundida con este informe, porque en realidad cuando uno llega a este país, lo primero que te dicen es que te tienes que endeudar, porque si no, no tienes crédito y no tienes nada. ¿Cómo que ahora se puede vivir sin tener deudas? Bueno, sí se puede, pero efectivamente es una situación rara y es una situación extraña. Te lo explico en su estructura en general. ¿Qué es el ahorro? El ahorro básicamente es ingreso excedentario. El ahorro básicamente es consumo diferido. ¿Cómo que consumo diferido? Sí, no lo gasto hoy, lo voy a gastar después. Y esa es una postura elemental que uno tiene que tener. Ahora, ¿cómo se hace eso en una sociedad de consumo? En una sociedad donde te están bombardeando desde el momento que abres los ojos hasta el momento que cierras los ojos a consume, gasta, consume, gasta. La base de la felicidad, según la estructura de este país, está en lo que posees, en lo que tienes, cómo vistes, cuánto gastas, cuánto viajas, cuánto comes, cuánto tienes, a qué colegio van tus niños, qué ropa usan. Y eso no necesariamente es la base de la felicidad. Nosotros tenemos que entender un poquito cómo ser un ciudadano inteligente, pero eso tiene también una razón histórica. Nosotros venimos desde los años 70 perdiendo lo que se llama el respeto al dinero. Ese sueño americano se cambió. El sueño americano estaba estructurado en tener un buen trabajo, poder conseguir un poquito de independencia económica para tener una casa, poder educar a los hijos y darle un futuro mejor y tener un buen retiro. Ahora eso cambia. Ahora tú tienes que estar en la perspectiva donde tú obedeces a un nuevo patrón. Y ese nuevo patrón es la influencia que le hace la publicidad a uno. Y le dice, si no dispongo de esto, no soy una persona feliz. Pero eso es relativo al status quo, a lo que uno quiere ser, lo aspiracional, quiero ser como este artista, usar los zapatos de este deportista, de este basquetbolista. Pero en realidad hay otra cosa que uno consume porque el salario no te alcanza. Qué bueno, porque me hiciste el comentario justamente cuando iba a hablar del salario. Muy bien. El ahorro está basado específicamente en el salario que uno tiene. Una buena porción de los americanos viven de su salario, no viven de un negocio que hacen. Al día a día. El empresario sí vive del negocio que hace, pero el empleado vive del salario. Y nosotros venimos de 10 años de lo que llamamos la década de los salarios planos. Aquí los bancos quebraron, les dieron dinero, el gobierno se endeudó, ellos limpiaron sus balances y ahora ganan otra vez dinero. El mercado de valores estaba quebrado, ahora se duplicó nuevamente. Pero la gente que trabajaba en un hospital o en un banco sigue ganando lo mismo. ¿Cómo me comporto ante eso cuando tengo una presión social de consumir? Ahí es cuando yo tengo que ser un ciudadano inteligente. El ciudadano inteligente dice, ¿cómo es que me convierto en un elemento raro sin deuda? Bueno, yo soy mi primer empleador. Yo soy mi primer empleado. Y uno tiene que partir de la parte de arriba de su salario. Usted gana $2.000. De esos $2.000, $200, el 10% de su salario, no existen porque eso van directamente a un fondo de ahorro. Hay muchas maneras de hacerlo. Y si usted comienza a hacer eso desde que está joven, desde que tiene su primer trabajo, hasta que tenga su último trabajo, va a haber acumulado una base sustancial de ahorro. Pero eso es un proceso de disciplina que requiere. ¿Cómo lo logras? Si los gastos y las cuentas, los biles, como llaman aquí, por pagar, a veces exceden el ingreso. Exactamente. Y por eso es que uno recurre a endeudarse. Exactamente, Luisiana. Pero ¿cuál es el primer ingreso el primer gasto que uno tiene que pagar? Uno dice, bueno, el primer gasto es pago, como dicen mis amigos, la hipoteca de Hialeah. Eso es lo primero que tengo que pagar. Lo segundo, tengo que pagar la cuenta de la luz. No, lo primero que usted tiene que pagar es a usted mismo. El amor, la caridad empieza por casa. Tiene que pagarse ese 10%. ¿Cómo se ahorra? Así. Lo primero que usted se paga es a usted como empleado, ese 10%. ¿Cuáles son las fuentes de ahorro? Usted tiene que entender que hay una cuenta corriente. En la cuenta corriente no va a tener ningún tipo de mayores beneficios, excepto la disciplina de ahorrar. Pero si usted cuando está joven, en el momento que tiene ese primer trabajo, tiene los 22, 23 años, y en ese momento se saca una cuenta de ahorro, con una cuenta de seguro, un seguro de vida
con capacidad de ahorro que vaya acumulando y siempre va depositando allí y que le vayan descontando automáticamente. Cuando usted tenga 40 años tiene una cuenta con $1 millón o más allí sin haberse dado cuenta, porque estableció la disciplina y se quitó ese 10% que nunca se le convirtió en escasez, sino lo hizo en obligación desde el primer momento. Si uno establece eso, uno se convierte en su propio jefe, si uno no permite que sea la sociedad quien le controle a uno. Uno tiene que ser el piloto de su buque y el piloto del buque es el que decide cuál es la estructura de gastos que va a atender. No podemos seguir perdiéndole el respeto al dinero. Nosotros vamos hacia una nueva sociedad. En esa nueva sociedad, lo que es los conceptos de energía, tecnología, salud, en una sociedad de servicio, es lo que va a definir. Tenemos un problema en los Estados Unidos de base, y el problema es la educación. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en ese proceso de ahorro. El ahorro es lo que se va a convertir en inversión. Si no tienes para ahorrar, no puedes invertir. Y si no inviertes, no puedes crear. Y si no creas, no generas más riqueza. Y el país va involucionando. El proceso de educación en los Estados Unidos, no solo hacia el ahorro, sino en todos los ámbitos, cada vez es más deficiente a nivel de los niños, en la educación media, incluso en la educación superior, que en muchos otros países del mundo. Si uno ve las estadísticas de ahorro y el comportamiento de los jóvenes en otras partes del mundo, los Estados Unidos está cayendo cada vez más atrás. Repito, la base es, sea usted su primer empleador. Ahora, eso en cuanto para tener ese ahorro, lo que usted dice, pero para no endeudarse. ¿Cómo vivir sin eso si en realidad ese joven que va a guardar ese 10% desde los 23 años se quiere comprar una vivienda? ¿Quién le da el crédito si nunca se ha endeudado? No tiene buen puntaje de crédito. Bueno, no se trata de no endeudarse, se trata de endeudarse sabiamente. Cuando a uno le dicen compre hoy y va a empezar a pagar en el 2019, como decía el comercial de televisión hace un rato que veía, bueno, uno tiene que tener mucho cuidado con ese, porque para empezar los intereses están totalmente cargados en el precio del producto. Uno debe consumir exactamente lo que uno puede y lo que uno necesita, y es el proceso de creación de necesidades. Obviamente, ¿cuál es la necesidad fundamental? Pues la casa, el vestido y la salud. Y eso uno tiene que estructurarla en base a un presupuesto. No podemos decir que no nos vamos a endeudar, pero nos vamos a endeudar en la medida que nosotros resolvamos, no en la medida que terceras partes resuelvan. Nuevamente les insisto, si no somos capaces de establecer un presupuesto donde nosotros seamos el primer empleado de ese ingreso que nosotros tenemos, donde nosotros seamos el primer gasto de ese ingreso que nosotros tenemos y que seamos capaces al mismo tiempo de educar a nuestros hijos en ese proceso, jamás podremos. Si uno tiene la estructura de que no me alcanza, sí, probablemente que no le alcance para otra cosa, pero que le alcance para usted, que es el primero que tiene que pagar. ¿Qué área es la que tú más recomiendas que pueda ser susceptible de recorte si yo pongo como prioridad ese 10% que yo me voy a dar como salario a mí misma de mi ingreso mensual? Bueno, el mortgage no puede prescindir de eso, la salud ya dices que no, la comida, yo no creo que a muchas personas les sobre como para decir, no, bueno, me voy a ahorrar esto, me voy a ahorrar. ¿Qué parte de ese presupuesto normal de todos los ciudadanos usted cree que podamos rajuñar? Nuevamente, Luciana, esas son decisiones sumamente personales. Pero sí te voy a hablar de una cosa que uno ve en el modus vivendi de todas las personas en la rutina cotidiana. Nosotros tenemos que tener el último artefacto electrónico que anuncia la publicidad, bien sea de comunicaciones, bien sea la tableta, pero no solo tenemos que tenerlo, sino lo tienen que tener nuestros hijos también. Y los tienen que tener, si vemos que el amiguito de uno de nuestros hijos lo tiene, nosotros nos sentimos compulsivos de comprárselo también. Ese proceso de imitar, es el proceso de imitar, no es el área. No es qué área específica, porque para alguna persona a lo mejor esa tableta es fundamental, pero para otra persona lo que tiene que reducir es que esa no es la casa que se podía comprar. ¿Cuánta gente se compra el automóvil que no tiene que comprarse, pudiendo comprarse un automóvil mucho más económico? ¿Cuántas personas se compran los zapatos que todavía no pueden calzar? Es una cuestión de poder asimilar el proceso de y justamente consumo. todas esas cosas son las que ofrecen pagar a crédito y ahí es donde
Uno se embauca. Gracias, Tulio. Muchísimas por haber gracias. estado. ¿Cómo fue que me dijiste lo de la cuenta directamente al 10% del sueldo que te la debitan? Yo lo voy a hacer. Bueno, básicamente es ¿Cómo se llama la uno cuenta? se debe sacar un seguro de vida con capacidad de ahorro Seguro de a vida con partir del capacidad momento de que uno ahorro. empieza a trabajar y comenzar a acumular Y eso sobre con esa el cuenta. corredor del seguro. Y eso lo puede hacer con su corredor de seguro. Y si necesito el dinero y tengo una emergencia, ¿eso se puede tomar? Eso No se es que me puede voy a tocar morir. y puede tomar préstamos sobre eso. Ah, maravilloso, yo lo voy a hacer. Tomen nota. Gracias, Tulio. Hacemos una pausa al regreso. Un 9 de febrero, imagínense, de 1964, los Beatles aterrizaron en Estados Unidos y se desató una nueva era musical e idolatría hacia ellos. De eso vamos a conversar al regreso y más adelante continúa sin esclarecerse el caso del joven grafitero muerto en Miami Beach tras la descarga de una pistola Taser. Ahora los dejo con la conmovedora despedida de Jay Leno del Tonight Show. I want to thank you, the audience. You folks have been just incredibly loyal. This is tricky. We wouldn't be on the air without you people. Secondly, this has been the greatest 22 years of my life. I am the luckiest guy in the world. I got to meet presidents, astronauts, movie stars. It's just been incredible.